desafíos que tuvo que vencer la política exterior de Cuba y cuáles, digamos, serán los retos para el año que viene. Bueno, estamos cerca del aniversario del triunfo de la revolución. En épocas difíciles, la revolución cubana siempre mostró no solo su independencia, sino su capacidad de resistencia y de victoria. Y Cuba está aquí. Bueno, hoy es un aniversario de 5 Palmas, ¿no? Un aniversario glorioso. De manera que a mí me parece que el mundo reconoce que la revolución cubana juega un papel especial en el simbolismo, en su capacidad de influencia política, en su firmeza, en su actitud siempre apegada a los principios, su actitud épica, al punto de que Estados Unidos se ve obligado hoy, en esta coyuntura que tú describes, a echarle a Cuba la culpa de todos los males, a Cuba y a Venezuela. En segundo lugar, no se podría olvidar que el mundo avanza inevitablemente hacia un sistema de relaciones internacionales más multilateral, frente al intento de Estados Unidos de preservar o de reimponer un orden unilateral, supremacista, excepcionalista, que la historia ya ha ido sacando del pueblo. En tercer lugar, nadie puede subestimar la fuerza de los pueblos, ni la importancia de lo que ha ocurrido en América Latina en las últimas décadas. América Latina y el Caribe han cambiado. No se trata de subestimar la fuerza del imperialismo norteamericano, pero sí se trata de tomar en cuenta la fuerza de la denuncia, la fuerza de la verdad, la fuerza del ejemplo. Y estamos viendo en las calles hoy en Sudamérica jóvenes, estudiantes, en otras áreas de lo que Martí llamó nuestra América, la protesta social, la rebelión de los pueblos. ¿Quién podía imaginarse que la oleada esta, la ofensiva esta neoliberal iba a fracasar en tan poco tiempo? Antes tomó más de 10, 12 años, ahora en apenas 4 años se ha hundido el ciclo neoliberal y se ha roto en América del Sur la vitrina del neoliberalismo, no solo la vitrina en la región, sino la vitrina para el mundo. De manera que es una coyuntura internacional compleja, pero en la cual hay una tendencia irreversible progresista, en la que la revolución cubana ha tenido y va a seguir teniendo un peso más allá de las dimensiones de nuestra isla. Ahora, 5 años atrás, por estos días, los pueblos de Cuba y Estados Unidos veían con esperanza un nuevo camino que se abría hacia una posible normalización de las relaciones bilaterales. Ha sido 2009 uno de los donde más se ha recrudecido el bloqueo, y me gustaría una evaluación suya acerca de esos desafíos que Cuba tendrá en el próximo año. Y en un momento que, como usted ha dicho varias veces, como nunca antes el bloqueo ha tratado de asfixiar como nunca antes a la familia cubana. Bueno, el 17 de diciembre está lleno de simbolismo para los cubanos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso. Fue el día en que se unieron en Cuba los 5 héroes, en que en nuestro pueblo se desbordó de alegría, en celebración. Fue el día en que se cumplió la profecía de Fidel de que volverían con seguridad. Y fue el día también de los anuncios que se hicieron, que sorprendieron al mundo, en que se avisoraba un camino largo, empedrado de dificultades, hacia la normalización de relaciones entre ambos gobiernos, pese a las enormes y profundas diferencias entre el imperialismo norteamericano y la revolución cubana, que son irreconciliables. Pero en aquel momento se decía, y nosotros seguimos pensando hoy, que ambos gobiernos pueden convivir dentro de sus diferencias. Sin embargo, el bloqueo nunca fue levantado, y el elemento nodal de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos
está determinado por la aplicación brutal de un bloqueo genocida, que es el sistema de sanciones más largo y más integral que se ha aplicado en la historia contra pueblo, contra país alguno. Es cierto que mejoraron las condiciones en que los norteamericanos pudieron visitar nuestro país, en que siguió estando prohibido hacer turismo a Cuba, pero se respetó de alguna manera un poco más la libertad de viajar de los norteamericanos, que ahora el gobierno del presidente Trump ha cortado al máximo otra vez. Regresan a los tiempos de una cruzada contra la cooperación médica cubana en distintas latitudes, que es un acto aborrecible, porque se trata de privar a decenas de millones de personas de servicios médicos que no tendrían de otra manera. Se aplican medidas no convencionales contra nuestros suministros de combustible, se endurece fuertemente el bloqueo. Sin embargo, el pueblo norteamericano sigue teniendo una posición mayoritaria y crecientemente favorable al levantamiento del bloqueo. Los cubanos que residen en los Estados Unidos también, de manera que uno puede declararse aún en esta circunstancia de mayor confrontación históricamente optimista, porque hay un curso que a mí me parece que es inevitable hacia cambios en la política de los Estados Unidos contra Cuba, que no depende tanto de lo que pase allí como depende de nuestros propios esfuerzos, de nuestra unidad, del papel que juega la generación histórica, de la unidad de nuestro pueblo en torno a nuestro partido, de la fuerza de nuestro sistema político, de las convicciones de la juventud cubana, las más jóvenes, los más jóvenes cubanos, y por eso uno se puede declarar optimista. No hay que esperar en este momento, ni nosotros pensaríamos en una ruptura, digamos, diplomática en los vínculos con Estados Unidos, pero lo que sí está claro que de la misma manera que a nosotros no nos amedrenta ninguna amenaza de ninguna naturaleza, ni ninguna medida de bloqueo, no admitiríamos chantaje alguno tampoco en el plano diplomático. El 23 de diciembre estaremos celebrando los 60 años de diplomacia revolucionaria. ¿Esa diplomacia, esa política exterior es también de continuidad? Bueno, empezó en las constituciones mambisas. Ya la diplomacia mambisa tuvo elementos señeros. Desde el 1 de enero de 1959 hubo una política exterior oficial, revolucionaria, democrática, popular. Desde que se nombra al canciller de la dignidad en el llamado entonces Ministerio de Estado, hay ya una política revolucionaria, una política exterior de la revolución cubana, los encontronazos en la OEA, hechos que tienen una trascendencia enorme de política exterior, como la reforma agraria, por ejemplo. Y después se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es también pionero en ese esfuerzo. Y nuestro pueblo acaba de votar una constitución que confirma aquellos principios primigenios de independencia de la diplomacia en Mambisa y de la diplomacia de José Martí, que fue un diplomático además brillante y reconocido como aquellos inamovibles desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta hoy, que han pasado por la prueba del tiempo, por la prueba de la adversidad, y que nuestro pueblo con su voto ha vuelto a respaldar. En condiciones específicas para Cuba, ¿considera usted que es el pueblo de Cuba el protagonista de nuestra política exterior? En cualquier condición específica o no, no hay duda de que el protagonista de la política exterior, como el protagonista de la revolución, es el pueblo. Pero curiosamente, las delegaciones extranjeras, los turistas, etcétera, a veces lo perciben cuando se asombran de la manera en que la gente habla, en que la gente pregunta, del enorme nivel de información que tiene nuestro pueblo de la política exterior. Aquí la gente siempre habla y siempre discute de pelota, de meteorología y también de política exterior, que es muy popular
nuestro pueblo, yo me atrevería a decir que es de los más informados del planeta en materia de asuntos internacionales. Y el MINREX es eso también, es el MINREX de Girón, bueno, es el MINREX donde hubo compañeros de la columna, hubo uno de Fidel, de otra fuerza revolucionaria, es el MINREX de la crisis de octubre, es el MINREX de la zafra del pueblo, de las movilizaciones populares, de las grandes batallas de masas como el retorno de Lian, el retorno de los 5 héroes, la lucha contra la deuda externa, la lucha contra el terrorismo. Es el MINREX también de la epopeya de nuestro pueblo en el sur de África por la independencia de Angola, la independencia de Namibia. Es el MINREX que acompaña al personal médico cubano en lugares remotos, difíciles y a veces riesgosos, que hacen una proeza constante. De manera que, ¿qué sería de la política exterior si alguien fuera a reducirla a lo que se hace en materia de una nota diplomática? ¿Qué es el bloqueo? Y el debate que hay en Cuba y en el mundo sobre el bloqueo y la manera en que nuestro pueblo sigue la votación del bloqueo, que no sea lo que hace un protagonista verdadero.